a orar. Señor, te rogamos, Padre, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, porque habemos aquí tantos necesitados de ti, Señor, de tu alimento, entendiendo, Padre, que eres tú quien habla a través de tu Escritura y el Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que seas tú el engrandecido, el magnificado. Ayúdanos a poder someternos a tu autoridad, a tu poder, a tu magnificencia, a tu soberanía, Señor. Aquí estamos como iglesia tuya, con un corazón, danos un corazón manso y humilde para recibir de ti lo que tú nos quieras enseñar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. El endemoniado gadareno es el título, básicamente es muy sencillo, el endemoniado gadareno. Para esto, recordemos que sigue la narrativa en todo este escenario, en toda esta nueva ambientación, en donde Jesucristo ahora se presenta del otro lado del mar de Galilea. Yo les debía una imagen y quiero que los chicos de multimedia aquí me ayuden. No, esa no, el mapa primero. Ahí está, espérame, hazle un zoom out primero. Del lado izquierdo, sí, tenemos el mar Mediterráneo para que podamos ubicarnos geográficamente, y luego en toda esta región de Palestina que hoy conocemos, aquí en este cúmulo de agua es donde nos vamos a centrar la historia del día de hoy. Sí, en esta parte, ahora sí, en el zoom, arriba vienen algunas acotaciones y algunos números que pueden para ubicarnos las ciudades. Básicamente, en resumidas cuentas, aquí estaba Capernaum. ¿Se acuerdan que era la base de Jesucristo? Ahí era donde Jesucristo iba comúnmente a pasar tiempo y a poder recobrar, y decían, esa era su casa, era su base de operaciones en Capernaum. En este momento, aquí la semana pasada estuvimos viendo que este mar de Galilea, que es más conocido como un lago por la extensión que tiene y porque dentro o alrededor de este mar de Galilea habían unas regiones montañosas y se producen las tormentas. La semana pasada pudimos ver, hazle un poco más de zoom aquí, que en este mar había una extensión aproximadamente de 20 kilómetros, ¿sí? Acá arriba está el norte, acá está el sur, y aquí Jesucristo les dijo a sus discípulos, vengan y vamos al otro lado. Esas fueron las palabras de Jesucristo para poderles decir, vamos a cruzar, y en este lugar fue donde fue la mega tormenta, donde estuvo toda esta hecatombe, todo esto se les metía agua en la barca, para llegar a este otro lado, ¿sí? Aquí donde está el número 10. Entonces cruzaron el mar. Ahí es donde nos vamos a centrar en esta región, porque Jesucristo ya había llegado del otro lado del mar. Ya pueden mantenerla ahí, quiero que veamos el texto. Versículo 1. Llegaron al otro lado del mar. Misión cumplida. Hemos podido llegar sanos y salvos, aunque el tramo, el proceso fue complicado, pero estaba Jesús y sus discípulos narrando esto en una nueva ambientación con estos personajes. Llegaron a quien se refiere, a los discípulos y a Jesucristo. Pero en esta ocasión los discípulos no tuvieron un protagonismo o no tuvieron una parte importante en esta narrativa, ¿de acuerdo? Se va a centrar en los personajes de Jesucristo y otro hombre que aquí viene narrado básicamente en la tierra de los Gadarenos. Toda esta región aprovechando ahí, pónmela por favor otra vez. Toda esta región de la derecha habían ciudades pequeñitas que en el Antiguo Testamento habían sido conquistadas, en específico la tribu de Gad, ¿sí? Y toda esta, ahorita no está segmentado, pero esa región es conocida como Decápolis, ¿sí? Que más adelante termina diciendo, y este gadareno fue e hizo toda esta labor de testimonio. Entonces empezó a ir por toda esta región de la parte derecha. Bien, nos ubicamos en el mapa, nos ubicamos en la narrativa, y en el versículo 2 dice, cuando Jesús salió de la barca, no había nada de extraordinario en este transporte, enseguida, recuerda, Jesucristo había venido de una muy buena jornada de ministerio, porque había explicado las parábolas, había hecho milagros, había hecho sanidades, sí, había expulsado otros demonios, pero aquí enseguida se acercó a él, a Cristo, de entre los sepulcros o las cuevas que eran en algunas ocasiones talladas por los hombres, o cavidades en la roca que se habían generado naturalmente, un sepulcro, un lugar donde era considerado impuro, porque ahí a veces metían a muertos, ¿sí? Había estado ahí y salió.
Esto casi es como una historia de terror. Es una historia en donde tú y yo no quisiéramos estar expuestos, ¿sí? Lo leemos muy sencillo. En otros evangelios, en los evangelios sinópticos, dice que no era tan solo uno, sino eran dos endemoniados los que se le acercaron. Marcos solo registra uno, pero aún así es este sepulcro un hombre. Checa la descripción de este personaje: un hombre con espíritu inmundo, es decir, estaba poseído, estaba siendo controlado, la operación demoníaca estaba desde su interior. Y versículo 3, no tan solo ahí, sino que tenía su morada en los sepulcros, en lugares ocultos. Es decir, hay características para los endemoniados: están ajenos a la sociedad, no pueden tolerar, y aparte la sociedad no puede convivir con ellos, se vuelven un gran problema para la sociedad, si lo podemos poner con estas palabras. Estaba entre los sepulcros y nadie podía, checa, ya atarlo, amarrarlo, ¿sí? Ni aún con cadenas. Es decir, dentro de la posesión demoníaca, se le otorga o se le atribuye una fuerza sobrenatural, ya que los ángeles son un poco superiores al hombre, y entonces en esta manifestación tiene fuerza sobrenatural. Particularmente, yo nunca he presenciado ningún endemoniado, gracias a Dios, pero hace 15 años, en la iglesia donde crecí, en la iglesia de mi hermano, se presentó una situación compleja con un hermano, no voy a decir su nombre, en donde fueron en esa ocasión y empezaron a orar, estuvieron con él, y entonces no podían agarrarlo entre tres hermanos robustos de la iglesia. Los que conocen a mi hermano, yo soy la versión así teen, ¿no? Como la versión, y mi hermano mayor es más grande. Entonces habían dos y no podían agarrarlo. Aquí la narrativa de Marcos nos dice: esta característica es que tiene fuerza que no puedes controlar. Las cadenas son una herramienta para poder limitar, y no era posible que las cadenas pudieran contenerlo, las destruía, ¿sí? Ni aún las cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, ¿sí? Como esposas aquí en las muñecas y en los tobillos, me imagino, y había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Ahora, es un personaje en el que tú no te quieres encontrar en la noche en la Ciudad de México. Sí, es un personaje, sí, que si lo pudiéramos contextualizar a la modernidad, te sale del callejón, es el que nadie quiere entrar, y entonces no lo pueden contener ni siquiera unas esposas, y es ahí en donde observemos la reacción de nuestro maestro, o mejor dicho, la respuesta. ¿Qué harías tú en frente de un endemoniado que no tan solo te ve de lejos, se acercó hacia Jesucristo? Entonces, si alguien viene y te dice, ya te la sabes, pues uno tiembla. Aquí seguramente era un ambiente de nerviosismo, y los apóstoles no mencionan qué estaban experimentando. Sin embargo, ahí había roto y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Me encanta esa descripción, porque no puedes dominar a un endemoniado. No puedes controlarlo. Tú no me contestes, pero ¿has estado frente a una persona así? No es posible controlarlo. Ahora, aquí yo no quiero, lo que el texto no está diciendo es, entonces esta es una clase de exorcismo. Abran sus libretas y a ver, ¿qué va a hacer Jesús y qué voy a hacer yo la próxima vez que me encuentre con un endemoniado? No es el punto. Si recordamos, a la luz del contexto más amplio, Jesucristo va a demostrar su autoridad, no una clase de exorcismo. Así que no esperes de mí el día de hoy darte lección 1 para exorcizar a las personas. No, eso no esperes de mí. Básicamente lo que el texto dice es: Jesucristo manifiesta su autoridad. Siempre, versículo 5, agrega esta descripción: de noche y de día andaba entre los sepulcros, y en las noches dando gritos e hiriéndose con piedras. Es decir, un demonio, un ángel que ha caído, o un espíritu inmundo, lo que quiere lograr en la naturaleza es distorsionar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Es decir, estaba gritando de terror, estaba aullando básicamente de noche y de día.
Estaba pasándola mal este hombre. Ahora, no sabemos si este hombre está en algún momento cómo surgió la posesión. Si coqueteó con el pecado y entonces adoptó tanto el pecado y se adaptó tanto a una situación pecaminosa e impura que entonces abrió literalmente las puertas. Hoy, a lo mejor tú y yo ya no vamos a decir, ay, uy, el diablo, ¿no? Y soy el diablo. O cuestiones de, ay, no, pues que ya la ouija no me da miedo. Y esas cosas que pues son cuentos de antes. Pero créanme, no debemos de andar coqueteando con el pecado e inmiscuyéndonos en asuntos que no nos corresponden a nosotros como humanos. No, es que a mí, haciéndonos los valientes, es que a mí no me pasa nada, yo soy el ungido del Señor. No, tú y yo no nos corresponde hacer ese tipo de juicios. Por lo tanto, este hombre muy probablemente, es una especulación, obviamente nunca se había arrepentido y entonces operando desde adentro, decía, dando gritos e hiriéndose con piedras. Jesucristo, la imagen del Dios invisible, lo que busca es restablecer la imagen de Dios, de hechos nosotros a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, los demonios hacen lo contrario y Jesucristo trata de restablecer eso por medio de la santificación. Ser hechos a la imagen de Dios es el propósito del cristiano. Hoy podemos decir, bueno, pastor, pues es que esas cosas ya no se ven en el occidente. Tal vez no, pero misioneros, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vinieron los misioneros el año pasado y nos platicaron acerca de su objetivo de ir a la India? Ellos sí han experimentado ciertas cosas directamente en la India y siguen, y Dios los bendiga por allá, que están ministrando porque ahora están en Turquía, ¿no? Ya no en la India, sino en Turquía. En ese asunto no podemos decir, es que esas cosas ya no pasan. Otra cosa es que no nos demos cuenta y que el diablo dentro de sus artimañas utilice otras artimañas para poder llevarte al mismo punto, distorsionar la imagen de Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. A lo mejor hoy ya te puedes encontrar la ouija para la iglesia. Es verídico, lo venden en Amazon. No, hay comerciales y todo eso, pero yo no quiero comprar ninguna ouija. O pueden decir, bueno, vamos a acercar a los niños o a las personas dentro del cine de terror y todo eso, y llega un momento en el que tú y yo nos volvemos tan insensibles que este tipo de acciones ya es como un juego. Ya no nos causan terror, ya no nos causan ningún impacto. Sí, un endemoniado. Sí, el exorcista 1, 2, 3, 4, 5 y película 20. Sí, y todo esto. Y lo vemos tan normal que iglesias han insertado esa seducción con las cuestiones de las tinieblas en el lugar de oración. Cuidémonos de todo esto. Cuidémonos con lo que vemos, cuidemos lo que oímos, cuidemos con quién nos juntamos. Porque hoy, a lo mejor ya nadie te va a espantar. Uy, soy el endemoniado. Pero probablemente haya doctrinas de demonios, ideologías de demonios que distorsionan o hasta mutilan al hombre y a la mujer. Con esto tal vez nos censuren ahí en redes sociales, no sé cómo funciona eso ahí, pero la cuestión de la ideología de género sutilmente lleva a la mutilación, a cambiar, a distorsionar el diseño de Dios en los hombres y en las mujeres. Pastor, qué drástico. No soy drástico. Hay operaciones para cambiarte de género. Hay operaciones para poder tomar la forma andrógena o de ya no distinguir entre hombre y mujer, sino pues soy la mitad. Y entonces todas estas doctrinas se van infiltrando. No está tan malo. Bueno, pues podemos coquetear. No, tú y yo somos apartados y debemos de buscar la santidad de Dios. Todo esto, estas manifestaciones que muchos son como gritos de libertad, más bien son alaridos de odio en contra de la sociedad. Si el propósito de los demonios es distorsionar la imagen de Dios en el hombre, las ideologías de género hoy tienen mucha similitud. Seguro, el endemoniado había sufrido mucho en el dolor de su interior, una terrible tormenta en su corazón, ¿sí? Y más adelante Jesús le pregunta, ¿quién eres?
legión, me llaman legión. Básicamente era, la legión en aquello era alrededor de 6,000 soldados que alguien tenía a su cargo, pero no quiere decir exactamente que tenía 6,000 demonios, porque vemos que pues, eran 2,000 cerdos. En este asunto lo que quería señalar el autor de Marcos es, hay muchos adentro de esta persona. ¿Cómo llegaron ahí? Están trastornando, están deformando la imagen de este hombre, está dando alaridos. Y ayer hubieron muchos gritos de aparente libertad que suenan más a mutilación y alaridos de dolor. Es decir, versículo 6, cuando vio a Jesús de lejos, este personaje inmundo, que nadie quería tener una relación con él, obviamente por cuidado, ¿no? Dice Proverbios, uno ve el peligro y se anticipa a él. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Es decir, los demonios, según Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan. Por eso fue y se postró. Por eso fue a los pies de Jesucristo, porque él sabía quién es. ¿Por qué yo entonces me refiero a Jesús con tanta simpleza y a Dios con tanto libertinaje? Y mi vida como un papalote. En lugar de doblar rodilla y decir, Señor, eres temible. Señor, tan solo una palabra tuya. Tú tienes realmente toda la autoridad. Es decir, estos subordinados de Satanás saben con quién se están enfrentando. La pregunta es, tú y yo, nos cayó el 20 de quién soy yo, subordinado de Dios, y quién es Dios, altísimo por sobre todo, excelso y magnífico. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios? Muy buena teología, pero sigue sin afectar su corazón. Podemos saber todo esto. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios, altísimo? Menciona más atributos y perfecciones de Dios que a veces algunos hermanos en la oración, en los miércoles de oración. Él sabe, es con quién se enfrenta. Y te imploro, es un ruego, es un clamor, te imploro por Dios, nuevamente haciendo referencia, que no me atormentes. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver ahora sí, acompáñenme acá, pon la gráfica que yo quiero compartirte aquí, que Charles Riley en su libro de Teología Sistemática expone, si esto lo puedes encontrar en su libro. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿sí? ¿De dónde provienen todo eso? No estoy dando clases de demonología, ¿no? Ni de angeliología. Básicamente quiero que tú y yo podamos caminar en lo siguiente, saber cómo inició todo esto. Satanás contaminó. Dios realmente lo repudió porque quiso ser como Dios, porque quiso robar el trono, quiso quedarse con la gloria que Dios correspondía, y Satanás no se fue solo, sino que se llevó una tercera parte de las estrellas o de los ángeles. Es lo que muchos comentaristas le atribuyen a los profetas como Ezequiel cuando hablan de este rey, ¿sí? Dice, se fue, contaminó, y estos ángeles caídos o espíritus, demonios, ¿sí? Tienen estas categorías, ¿sí? Los ángeles que no cayeron, ¿sí? Básicamente es en 1 Timoteo 5:21, son todos estos ángeles que aún siguen sirviendo al Señor, que no se han contaminado, siguen dándole gloria a Dios. Acompáñame ahí en tu Biblia, ¿sí? En 1 Timoteo, para que tú y yo veamos esto. Quiero que tú y yo podamos observarlo para que podamos ir a través de la Escritura. 1 Timoteo capítulo 5, 21. ¿Sí? Sí, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, es decir, todos estos ángeles que le sirven a Dios son escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y bueno, habla acerca de otras cosas. Los ángeles que le siguen dando culto a Dios están en esta categoría, ¿sí?
No vamos a ver ni si ángel, arcángel y querubín, eso ahorita no nos vamos a meter. Pero nos vamos a centrar aquí en donde los que se rebelaron con Satanás, es decir, los demonios. Ahí en Mateo hace una pequeña referencia. Estos que se rebelaron se distinguen en dos partes. Los demonios que andan sueltos, estos achichincles, estos personajes subordinados del Señor que andan sueltos y activos. Y hay otro que fueron confinados, encarcelados. Estos demonios, sí, básicamente los encarcelados se le atribuye, ¿por qué están unos libres y otros encarcelados? Bueno, algunos sugieren que fue a causa de Génesis 6. Acompáñame para allá. ¿Qué tuvieron que hacer eso? Entonces, muchos sugieren que aquí fue el confinamiento, este pecado que los llevó a estar confinados por parte de Dios, ¿sí? En la maldad de los hombres. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, aquí escucha, los hijos de Dios, ¿sí? Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban, es decir, se acostaron con ellas, los ángeles. Ahora, ¿pero cómo? Si es que los ángeles no se casan ni se darán en casamiento. Pues aquí sucedió algo que no estaba contrario de la voluntad de Dios. Los hijos de los hombres se le atribuye a estos ángeles en algunos comentarios. Sí, dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne y serán pues sus días 120 años. Y había gigantes, los hijos de las mujeres terrenales y de los ángeles, lo que algunos conocen como los nefilim. Había gigantes, estos gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esto también pudiera ser, ¿no? Pero básicamente David, siendo un gigante, pudo haber salido de esta simiente pecaminosa. Por eso se les atribuye a ellos que fueron confinados. Unos confinados temporalmente en Apocalipsis y otros confinados permanentemente. Segunda de Pedro 2:4. Acompáñame para allá porque quiero que veas la severidad que Dios tiene para con estas personas. Con estos ángeles, ¿sí? Ángeles caídos, con estos endemoniados. Puedes checarlo tú en tu casita para poder ahondar un poquito más, pero por cuestiones de tiempo yo me voy a confinados permanentemente. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicios. ¿Sí? También en Judas 6, vete un poquito más para allá, Judas 6 menciona, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es ahí, entonces, ya vamos a regresar un poquito más, porque estos demonios confinados es seguramente lo que Legión tenía miedo, a lo que tenía miedo. ¿Sí? Cuando dice, te imploro por Dios que no me atormentes, porque los demonios sabían cuál es su destino, sabían que pueden ser llevados a un juicio que no es agradable para un ser infinito. Por lo tanto, para ti y para mí debemos también de tener eso. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Al espíritu inmundo. Me llamo Legión. Le rogaba con insistencia que no lo enviara fuera de la tierra, porque según cuenta la tradición, los demonios eran muy territoriales. Este es mi bando, esta es mi gente, con estos yo estoy operando, aquí yo me quiero quedar. No me saques, no me mandes a otro espacio. ¿Sí? Ya pueden quitar lo anterior. ¿Sí? En este punto les rogaba. Ahora, vienen unos personajes que no son tan comunes, los cerdos, los puercos. Recordemos que toda esta región era el pueblo de Dios había dicho, vayan y conquisten, vayan y multiplíquense. Es decir, idealmente tendría que ser una ciudad que procuraba comer los alimentos consagrados puros, y el cerdo era un alimento impuro.
la pregunta no es cómo le hicieron para meterse a los cerdos y que se fueron por el despeñadero, sino qué hacían esos cerdos en las regiones donde Dios había dicho, guarden la santidad y acaben con el pecado. Por lo tanto, había un negocio turbio de alguna de los Decápolis, un gadareno, que vendía cerdos ilegalmente en contra de la religión judía. Por lo tanto, dice, vámonos para allá. Manada de cerdos ha ido para sí, había una gran manada de cerdos paciendo junto al monte y los demonios rogaron, envíanos a los cerdos. Y me encanta cómo lo subrayé en el versículo 13, Jesús les dio permiso. Los subordinados, la creación, los demonios, a los que tanto le temen algunos, o le tememos algunos, no pueden hacer absolutamente nada sin que Dios dé la orden. Por lo tanto, esto nos quiere decir que los demonios no son todopoderosos. Iglesia, tampoco son omniscientes, no están en todos lados, ni son ni omnipresentes ni omniscientes, no saben tampoco lo que piensas. Aquí es un punto importante porque Satanás, como algunos presuponen, no es la contraparte o el opuesto de Jesús, porque eso lo pone al mismo nivel. Satanás y todos los demás son criatura y subordinados del Dios Todopoderoso. Por eso a quien debemos de tenerle un temor reverente es a Dios. Familia, busquemos a un Dios dentro de ese temor reverente, que eso pueda crecer en nuestro corazón y no como algo más. Señor, pues aquí estoy. Jesús les dio permiso. Vayan, adelante. Saliendo los espíritus inmundos, entraron en estos cerdos, sí, y se precipitó al despeñadero, al mar, y el mar se ahogaron. Ya, gracias a Dios, gracias a Cristo, ya no hay problema, ya no hay un endemoniado. ¿Ven? No hubo clase de exorcismo. Es una demostración contundente de la autoridad de Dios, y luego vamos a ver cómo Jesucristo hace una demostración contundente entre la vida y la muerte. Aquí está haciendo desde lo más grande las generalidades, la naturaleza, luego a esta creación, luego va a pasar algo que pudiera sonar imposible. Dicen, todo tiene solución menos la muerte. Jesucristo vino a romper eso. Entonces, supuestamente, aquí en teoría, tendrían en la narrativa, después de que hubo sanidad, de que Jesucristo se acercó a este inmundo, a esta persona que nadie más quería, y le dijo, sálganse de él. Lo más congruente fuera, celebremos, hay una persona que ha sido liberada, porque cuando alguien se arrepiente hay fiesta en el cielo. Ahora, yo no sé cómo Jesucristo te encontró a ti. Si en tu peor época, dando alaridos, dando gritos de dolor, a un punto en donde todo tú se empezó a deformar por la oscuridad del pecado. No estoy diciendo que estuvieras endemoniado, no lo sé yo, pero posiblemente estuviste influenciado por doctrinas de demonios. Hoy entendemos que el cristiano no puede ser, la pregunta no es si puede ser o no poseído, sino si los demonios pueden operar dentro del cristiano o en donde operan. Porque tenemos a Saúl, una persona, ¿sí? Alguien del pueblo de Dios que le dio un espíritu para que lo estuviera atormentando, pero nunca lo poseyó. Saúl no fue un endemoniado. Y tenemos varios, ¿no? Como Pablo en el Nuevo Testamento dice, este aguijón de la carne, ¿sí? Que me atormenta. Pablo no era un endemoniado. Pero han habido personajes en la Escritura y en nuestra época que han prestado su oído a veneno de áspides y a platicar con la serpiente, y entonces ser influenciados por Satanás. Checa lo que 1 Timoteo 4 dice. Acompáñame para allá. Primera de Timoteo capítulo 4. Dice,
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y hoy estamos en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿No? Me van a decir que mate, que hurte. Bueno, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahí están estos promotores, ahí están estos testigos falsos. Y luego en el versículo 3, esos prohibirán casarse. ¿Les suena algo a la ideología de género? Ya no te cases. No, hombre, mejor júntate, mejor, ¿cómo se llama esto? Relación libre. No, ¿para qué te casas? Y tristemente, muchas iglesias también han dicho, no te cases. Pablo lo dice en 1 de Corintios, es mejor que no te cases, sí, pero eso es un testimonio muy propio, en un contexto muy específico con los corintios, pero si no puedes, pues cásate. Hay una gran motivación, vas a poder amar a Dios y a tu mujer, se dividen tus intereses, pero cuando alguien te dice, no te cases, vive tu vida, ve y sé tú como quieras ser, no, olvídate de la responsabilidad, mantengamos todo esto así como amigobios, ¿no? Amigos con derecho, no te cases, no te lo prohíben, pero sí lo insisten en contra de la familia tradicional. Decretos y todo esto. Y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, ¿no? Uno que quiere ser mayordomo de su alimentación y que si tomar agua, pues no, que el agua que te descalifique. Y que si leche, no, pues que la leche. Y que si carne, no, pues que la carne tiene. Y que si pollo, no, que el pollo tiene. Entonces ya no comas nada. Una vez leí un libro, Los 100 alimentos que salvarán tu vida, de un autor no cristiano. Lo terminé de leer junto con otro libro de Adolfo Ríos, un comentarista político que es caricaturista, y al final de la lectura de ese libro dije, no inventes, quiero irme al campo a cultivar mis propias hortalizas y cuidar a mis propias gallinas, porque ya todo, acuérdense, este sistema está siendo llevado a un engaño para que tú y yo podamos distorsionar la imagen de Dios y entonces todo nos distraiga de Dios. Continúa diciendo, abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Sí? Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Paréntesis. Si Dios dice, bueno, no te prohíbas en comer lo que Dios ha creado, hay alimentos que Dios no ha creado. Y es ahí en donde yo a veces tengo conflictos. Señor, ¿cómo puedo decir que esto, Señor, bendícelo? Si está exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas, exceso de azúcar. Y digo, esto no lo voy a encontrar así en un matorral. Entonces digo, Señor, ayúdame a poder poner todo esto, pero con sutilezas, no te cases y no comas, pueden llegar a llevar a algunos a la perdición. Y no fue, vete a vivir a las cuevas. Todo esto es para distorsionar. Regresemos a Marcos. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido, como en todas partes, ¿sí? Como en el periférico cuando choca, y más allá de todo vas viendo qué sucedió. Vinieron, estos chismosos, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido una legión, y tuvieron miedo. En este punto Jesucristo no nos está diciendo, entonces al endemoniado hay que hacer una campaña para rasurar, después del exorcismo hay que rasurarlo, bañarlo y darle vestido. Porque podemos llevarlo a un extremo entonces de que en la ideología de género el objetivo es que se vuelva hombre o que se vuelva mujer, y eso no es. Es que regrese a amar a Dios y que regrese a un temor a Dios, y Dios puede tener y darle orden a su interior. El objetivo no es cambiar la apariencia. ¿Se acuerdan que en una ocasión dijimos, si entonces el pecado fuera visible en ropa, muchos son más honestos de su pecado
que la inmundicia de mi corazón. Y si el pecado fuera ropa, nos veríamos tan sucios, tan indignos, tan inmerecedores de que Jesucristo viniera y nos salvara. Los que lo habían visto lo describieron como que le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera. Vete, nos echaste a perder el negocio. Vete, nos estás dando miedo, no te queremos. Por eso en todo esto Jesucristo, mostrando su poder, al entrar él en la barca, ahora el endemoniado que había sido libertado, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara ir con él. De un montón de personas, solo uno dijo: Señor, déjame acompañarte. Quiero agradecerte, quiero pasar más tiempo contigo, me has liberado. Ahora, ya esto toma un sentido diferente, como para poder acusar al esposo o a la esposa o a los hijos: endemoniado muchacho, endemoniado esposo. No, tiene fuerza sobrenatural. Lo han atado y algunos pegan fuerte, ¿no? Pero nada que no se pueda controlar. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. En este punto es: Señor, si tú me has liberado del hoyo más profundo, de la fosa, de esta inmundicia, trapos de inmundicia en las que yo estaba empuercado, en estiércol y por mi pecado. Por eso yo nunca he cambiado mi pregunta cuando a veces me encuentro con gente nueva. Ya no les pregunto: ¿cómo conociste a Dios?, sino: ¿cómo te encontró Cristo? ¿Cómo te encontró Cristo hoy a ti? Bueno, no hoy, pero ¿cómo te encontró Cristo a ti? No es que yo lo haya encontrado. Cristo fue autoauxilio. Pero Jesús no le permitió. Él sabe por qué. Y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, da testimonio cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. No menospreciemos el hecho o la obra de Dios en tu vida. Es que yo no doy, es que yo no parezco, es que yo no. Cristo ha hecho el más grande milagro en la cruz del Calvario, trayéndote libertad, y seguramente le ha traído libertad a algunos de pornografía, libertad de drogadicción, libertad de adulterio, fornicación, libertad de mentira, libertad de robo, libertad de la religiosidad, de donde Dios me sacó a mí, libertad de todas estas manifestaciones de la carne. Y es ahí, y Dios me encontró muerto en mis delitos y pecados, como el endemoniado. Hashtag todos somos el endemoniado. Y así Jesucristo le dijo: tus pecados han sido borrados. Bueno, no se lo dijo textual, pero más adelante en Colosenses dice: y él clavó en la cruz del Calvario esta acta de decretos que estaba en contra de nosotros y expuso públicamente a estos principados. Ya no tienen dominio y poder en el Hijo a la familia de Dios. No tienen ningún poder, ninguno. Oremos más entonces por la libertad de aquellos que no lo conocen, porque normalmente no digo esto, pero ahora, según este texto y según lo que Cristo está diciendo aquí, sal de aquí y habla con los tuyos, da testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Yo he dicho que tu testimonio no salva. Y si entonces narras tu testimonio desde la perspectiva de Dios, diciendo: y Cristo me encontró, y Cristo me salvó, y Cristo me liberó, y Cristo me dio una nueva vida. Y entonces el que se lleve toda la gloria en tu testimonio es Cristo. ¿Y por qué no le dejó ir con él? ¿Por qué le dijo: chequen el orden, ve a tu casa, a los tuyos, con los que te conocen, los que te conocieron? Ve ahí. Porque si va y empieza a dar testimonio con otros, probablemente va a decir: bueno, y este ya anda dando testimonio allá por todo Decápolis, pero en su casa ni se ha parado a ayudar en las labores. Peor que un incrédulo. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. ¿Las puedes enumerar? Menciona 3.
¿Qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti hoy? En mi caso, me ha dado gracia en mi matrimonio, me ha fortalecido en Cristo Jesús y me ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Me ha dado libertad. Segunda de Corintios 5:17. Y es un versículo que ha impactado a muchos y espero que el Espíritu Santo pueda también traer revelación, iluminación, a aquellos que no han nacido de nuevo, porque para algunos dices, sí, tiene sentido, voy a contar a Dios, pero si no, si tú sigues todavía influenciado por las corrientes de este mundo, déjame decirte, 2 de Corintios capítulo 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no conocer de Cristo, sino en Cristo, nueva criatura es. Y es hermoso el borrón de historial que Cristo hace en tu vida. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y esta es la nueva vida que el endemoniado estaba experimentando. No te dejemos la vida del pasado que nos atormenta en su lugar. Que Cristo no lo acusa. Quien acusa es Satanás. Quien quiere decirte, no, sí, ya cambiaste de nuevo, ahí te va, no te acuerdas de esto, no te acuerdas de aquello. Y entonces, todas estas estrategias, todas estas insidias, hay que nosotros mantenernos firmes, vestirnos de la armadura de Dios. En Efesios, capítulo 6, porque Satanás quiere robar, matar y destruir todo. Efesios capítulo 6, la armadura de Cristo, versículo 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero hay muchos cristianos que no quieren ponerse la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, en otras palabras, contra cosas que no vemos. Poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, mantenerse firmes en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Mis hermanos, cuando uno ve a un militar firme, ¿cómo le hacen? Está firme. Firme. Y es el mandato frente a un Dios que nos dice, ponte la armadura de Dios. Termino con esto. Expulsar demonios fue una tarea específica de Cristo, ¿sí? Él tuvo una manifestación, dijo, vengo a predicar, a sanar, a expulsar demonios. Ahora, esta posesión, Cristo la hizo rápido. Otros, que más los apóstoles también fueron encomendados a pasar tiempo con Dios, a predicar la palabra y expulsar demonios. Es decir, tuvieron una tarea específica en un momento específico, y luego vimos cómo en Hechos también algunas historias, algunas narrativas mencionan que algunos expulsaban demonios. Sin embargo, habían unos que decían, bueno, en el Cristo te conjuro, yo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Tú con qué autoridad vienes a hablarme aquí? Y en el Apocalipsis, un libro en el cual me estoy enamorando últimamente, en Apocalipsis 12, cuando habla de la mujer, el dragón y el niño, ¿sí? Si quieres ver una buena historia no de cinematográfica, sino lo que Dios quiere hacer o lo que Dios ya hizo en su eternidad, lee esto. Pero yo quiero que podamos ver, más allá de causarnos temor, ¿sí? Que podamos descansar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es la función? Engañar. Y permítanme esta palabra, mendigo diablo, que trata de engañar y diluir la verdad con mentira.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador, Satanás, de nuestros hermanos, si yo empiezo a acusar más a mis hermanos y a mis familiares, me estoy pareciendo más a Satanás. Aguas con eso. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, y aquí está algo que leía con mis hijos hoy en la mañana, ha sido arrojado, ha sido vencido, ha sido destituido. Satanás ni sus demonios tienen ninguna autoridad en tu vida hoy, a menos de que tú estés buscándolo. Y los que están en Cristo Jesús, más grande es el que habita en ellos que este hombre fuerte. Mi querida iglesia, terminando con esto, es: tu Cristo tiene más autoridad que cualquier demonio o cualquier legión. No tenemos de nada que temer. Si Cristo es tu mayor tesoro, si Cristo es tu Señor, si Cristo es al cual le has rendido tu vida, y no tan solo de manera mental, sino por completo. Dios bendiga a este endemoniado, bueno, si lo puedo decir así porque ya murió, ¿no? Que nos enseña tanto, y él se fue. ¿Por qué nos enseña? Porque obedeció y se fue y empezó a proclamar en Decápolis, versículo 20 de Marcos 4, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Le pido a Eden que pase a cantar la última canción, nada más para poder sumarnos en un mismo sentir, como cuando el Señor ha salido en nuestro encuentro. ¿Y cómo va a salir de aquí hoy? ¿Va a salir de aquí y va a seguir haciendo tu voluntad porque crees que tú eres la autoridad de tu vida y tu cuerpo te pertenece y tú crees que llevar tu vida como tú quieres es como lo mejor que necesitas? ¿O como este endemoniado que fue liberado y decir: Señor, sin chistar, se fue y empezó a proclamar de Jesús? Déjate encontrar por este Dios de salvación. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, la manifestación de tu autoridad fue clara en este texto, y también el poder de tu evangelio en la vida de muchos de mis hermanos, trayéndoles libertad a hombres mentirosos, blasfemos, avaros, codiciosos, todas estas manifestaciones de la obra de la carne, con griterías, con disensiones, todo esto, Señor, tú nos has brindado libertad y nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu reino de luz admirable. Señor, ayúdanos entonces a salir de aquí con una conciencia de que tú eres la autoridad a la cual rendirle, no una fracción de la vida, no hoy de que, Señor, hoy te rindo a ti mi obediencia a mis papás. No salir de aquí y decir: Señor, solamente rindo mis amigos, mis relaciones. No te rindo mi sexualidad solamente. No, ríndele por completo a Dios toda tu vida, no por fragmentos. Sino nunca vas a experimentar la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Es simple. Cree y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Y juntos cantemos.